Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy nos vamos a preguntar en este audio del Pabilo si la religión es el opio de los pueblos. ¿Es acaso la religión el opio de los pueblos? ¿Sí? ¿Es así? Bueno, pensé que era el fútbol el opio de los pueblos. Menos mal, porque así puedo seguir viendo partidos sin culpa. Mi nombre es Néstor Pagano y este programa se llama El Pabilo, que se encuentra en YouTube y comienza de esta manera. Para empezar, vamos a sacar la música así no nos tapa. Para empezar, tenemos que preguntarnos qué es el opio de los pueblos. El opio es una droga narcótica extraída de una planta llamada precisamente adormidera, la amapola real, y produce una relajación y somnolencia y apaga el dolor, ¿no es cierto? Y se puede decir que cuando decimos la religión es el opio de los pueblos, se refiere a que es un elemento que adormece a los pueblos, los deja tontos, los deja inactivos. Explicando este concepto, un portal de internet dice que esto significa que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. Es decir, que la religión alivia a la gente lo que padece en este mundo, prometiéndole una vida mejor en otro mundo. Y sostienen que este plano de existencia posterior es falso e ilusorio, por lo que esa promesa es un engaño que solo sirve para conformar a las masas en el mundo, y eso es un instrumento que utilizan las clases dominantes para mantener a las masas dominadas. Karl Marx, que es el creador de este concepto, dice que la religión es algo falso y vacío. Él la describe como un alma donde no hay alma, en un mundo desalmado, un espíritu donde lo espíritu no existe, o algo espiritual donde la espiritualidad no existe, cosas así. Y dice que si queremos buscar la dicha verdadera, la dicha real, que esa dicha real es en este mundo, debemos renunciar a la religión y su promesa de una dicha ilusoria en un plano posterior que no existe. Todo esto dicho con palabras muy confusas y un trabalenguas muy complicado, que lo había separado para leerlo, pero realmente dije, no, va a complicar un poco el audio. Pero eso es básicamente lo que él dice. Lo que promete la religión es un mundo ilusorio, un plano postterrenal, donde todo el que sufra en este mundo, ahí, en ese lugar, va a ser compensado. Y así, entonces, con esta promesa, la gente abandona la búsqueda de mejorar este mundo y de buscar un bienestar y felicidad en este mundo. Entonces, Marx dice, eso es la herramienta que debemos abandonar. Porque es un problema para nosotros, porque es una herramienta de las clases dominantes. Esto es lo primero que tenemos que decir, comentar al respecto, ¿no? Este concepto que dice Marx, ¿no? Que la religión plantea un plano posterior a la muerte, donde se compensan las injusticias y miserias padecidas en este mundo, esto es verdadero. Y además, hemos visto en los dos audios anteriores, que la religión muestra en general que este mundo es un lugar de paso y un lugar carente de valor.
Y esto es también concepto verdadero. Consecuencia, la religión tiene los elementos óptimos para ser usada por los grupos dominantes para conformar a las masas y someterlas a su dominio y control. Todo esto sería algo cierto, algo verdadero que no vamos a negar. Pero todo esto tiene algunas objeciones que vamos a plantear. En primer lugar, como primera objeción, podemos decir que la religión no se limita a lo que plantea Marx, que sería el abandono de este mundo y la búsqueda de una promesa futura. Eso no es el eje central de la religión, ni siquiera algo muy esencial, ¿no? Es un elemento secundario de la religión en realidad. El eje central es otro, lo vamos a desarrollar, si Dios quiere, en los próximos audios, pero el eje central de la religión es otro. El eje central de la religión es ordenar la vida del ser humano en este mundo. No es solo buscar una promesa de un mundo ilusorio posterior y abandonar este mundo. Es otra cosa esto. Es decir, que lo primero que tendríamos que objetar cuando se plantea y se presenta esto como religión es que no conocen a fondo el tema. Esta es la primera cuestión a uno, es decir, están criticando algo y planteando algo que no conocen a fondo. La segunda objeción sería que las clases dominantes usan herramientas para adormecer a las masas y dominarlas. Usan la religión y pueden utilizar otra herramienta. La religión es un instrumento, no es el enemigo. El enemigo sería las clases dominantes que usa ese instrumento para su propio fin. Cuando nosotros centramos nuestra crítica en la religión como el instrumento que utilizan las clases dominantes, nos olvidamos del verdadero problema, porque el verdadero problema no es el instrumento, el verdadero problema son las clases dominantes. Y nosotros al decir esto, la religión es el opio de los pueblos, estamos cambiando el foco de atención, lo estamos enfocando en el instrumento y no en la clase dominante, que es lo que deberíamos atacar. Nosotros estamos errando aquí este tema, este concepto, estamos produciendo una desviación que favorece a las propias clases dominantes. La tercera objeción que tenemos para decir es que es un error creer que si nosotros quitamos la religión de este mundo, la gente de por sí buscaría la justicia y buscaría tener en este plano un mundo mejor. Es decir, si nosotros le quitamos a la gente la promesa de un mundo futuro, de un plano futuro que plantea la religión, Marx dice, nosotros tenemos que eliminar esto para buscar en este mundo la dicha verdadera. Y esto es un error pensar que al quitar esa promesa, la gente de por sí iría a buscar la dicha verdadera en este mundo, la redistribución de la riqueza y el bienestar para todos. Porque para eso tendríamos que tener masas conscientes, movilizadas, dispuestas a establecer la justicia. Y esto no es algo que se ve así nomás. Eso es un error pensar de esta manera. Porque las masas
queridos amigos, las masas son masas. No se comportan así, de una manera tan fácil como pensamos, una manera concientizada, una manera movilizadora. Las masas son masas y se han comportado siempre de esta manera como masas. Cuando Moisés los sacó de Egipto al pueblo de Israel, las masas querían volver a Egipto, cuando ellos habían pedido salir. Cuando Pilato los convocó para ver qué hacían con Jesús, las masas pidieron liberar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Cuando el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, con su descendencia, en el Islam, lo llevó a un combate en una ocasión en que las masas pensaron en que en un momento del combate él había fallecido, las masas se dispersaron. Los que eran musulmanes y que pensaban dar su vida por todos, se dispersaron cuando pensaron que el profeta había muerto y estaban dispuestos a abandonarlo todo. Las masas, mis queridos amigos, las masas son así, son masas. Nosotros no podemos pretender de las masas un nivel de conciencia por una cuestión sola, solo con quitarle la promesa de una vida futura, solo con quitarle este elemento, las masas van a ir a buscar de por sí el bienestar en este mundo. Las masas no se comportan de esa manera. Las masas en realidad es muy difícil de manejarlas. La religión lo que hace es tratar de encauzarlas, pero como decía Jesús, con él sea la paz, en una tradición islámica, decía, yo he podido curar al enfermo crónico que tiene una enfermedad incurable. He podido sanar al ciego de nacimiento. He podido revivir a los muertos, pero nunca pude curar a un tonto de su tontería. Estamos en este planteo, ¿qué es, si la religión es o no el opio de los pueblos? Habíamos dicho que sí, pero tenemos que ver qué es la religión. La religión se define como un conjunto de creencias y normas que enmarcan a un grupo de personas, les define, les da una definición a un grupo de personas. En el Islam se considera religión como din, la palabra din, que es el modo de vida integral, y sería el conjunto de acciones que realiza el ser humano en su vida, no solamente los rituales de adoración. En el Islam se considera din como religión, como la palabra din, y din es la forma de comportarnos, es el conjunto de ideales, el conjunto de creencias, las pautas de moral, las pautas de conducta que tenemos y que definen la personalidad o la forma de ser de una persona. Cuando se dice din como religión, se está refiriendo a que esas pautas, ese modo de vida, es un modo de vida que Dios reveló a través de los profetas. Para el Islam, las normas y pautas que dejó el profeta Muhammad sería el din de los musulmanes. Musulmán es aquel que cree en esos principios, sigue las pautas de conducta a grandes rasgos, aunque sea a grandes rasgos, aunque sea dentro de sus propias limitaciones. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, ¿cuál sería el modo de vida cristiano? Es muy difícil establecer esto, sobre todo en Occidente, donde tenemos las dos principales ramas del cristianismo, el catolicismo y los protestantes. Es difícil establecer cuál sería este modo de vida cristiano, ya que la religión se ha reducido a determinados rituales, como en el caso del catolicismo, el bautismo, la comunión, el casamiento. Bueno, también los protestantes tienen así determinados rituales
y tienen más un aspecto social que moral o espiritual. Por lo general, estos rituales, estas reuniones, estas enseñanzas de la religión en el cristianismo no suelen afectar la conducta cotidiana de las personas. Es decir, lo que nosotros vemos en Occidente, la gente se comporta de determinada forma, de determinada conducta, se comporta de toda su vida cotidiana de una forma y luego se toma un tiempo para ir a la iglesia, se toma un tiempo para rezar un poco, escucha quizás algún sermón o lee quizás algo de la Biblia o si hace alguna cosa de estas, ¿no? Pero generalmente todo eso, todas esas enseñanzas que toma de la religión, no van a volverse su conducta habitual, no van a interferir con su conducta habitual. La religión en general en Occidente no enmarca la conducta de las personas, ni les hace corregir los errores en las personas. Incluso entre los evangelistas que tienen reuniones y sermones mucho más frecuentes, pasa así, tampoco interfiere tanto. Vamos a poner un ejemplo nada más. El gobierno que fue en Estados Unidos de George W. Bush, Bush hijo, digamos, ¿no? Su gobierno, él iniciaba todas las mañanas las reuniones de gabinete con una lectura de la Biblia y un sermón de un pastor evangelista. Todas las mañanas iniciaba de esta manera su actividad política habitual. Y después de eso, ¿qué hacían? Bombardeaban países, invadían países para saquear las riquezas y matar a miles y miles. ¿Esto eran las enseñanzas de Jesús? Esto podemos decir, eran las enseñanzas. ¿Qué leían de la Biblia si después hacían aquello otro? ¿Cuáles eran las enseñanzas que recibían que les avalaban las conductas que luego tenían Estados Unidos en el gobierno de Bush, que ha tenido Estados Unidos siempre en toda su historia? Esto es una enseñanza de la religión. ¿Podemos decir que esto es de la religión? Quizás podamos decir, sí, es porque han tergiversado algunos elementos, pero ¿esta es la enseñanza de Jesús? No, de ninguna manera. Si nosotros tenemos que ver cuál es el eje de la enseñanza de Jesús, es algo totalmente diferente a esto. Porque el eje de la enseñanza de Jesús ha sido el amor al prójimo. Y, sin embargo, vemos en este caso el comportamiento de un país central de Occidente, incluso el comportamiento de Europa, ha sido de una manera contraria al amor al prójimo. Y cuando nosotros vemos la historia, nos retrotraemos atrás y vemos la historia de lo que ha sido la Iglesia, ha sido un comportamiento distinto al accionar en general, al accionar del amor al prójimo, porque la Iglesia ha tenido Inquisición, ha tenido la conquista de América, ha tenido las cruzadas y ha tenido alguna actividad que ha sido realmente contraria a lo que podemos definir como amor al prójimo. A grandes rasgos de la Iglesia, porque siempre hay excepciones, siempre dentro de la Iglesia han habido gente que se comportó de una manera diferente. Tenemos curavilleros, tenemos gente que realmente ha vivido de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Pero en línea general, como institución, la Iglesia se ha comportado a grandes rasgos de una manera contraria. Entonces, nosotros vemos que en la religión tenemos en el caso del cristianismo, un eje central que es el amor al prójimo y otro eje central que podríamos también definir de lo que es las enseñanzas de Jesús, que es el abandono del mundo, la total despreocupación por las cosas materiales. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, ¿no? Ellos no visten de la mejor forma, ellos se alimentan de la mejor forma, Dios los alimenta y los viste, y sin embargo ellos no significan nada, ¿no es cierto? Dice, ustedes son mucho mejores para Dios, ¿cuánto más hará por ustedes? Entonces despreocúpense de este mundo, abandonen
las preocupaciones materiales del mundo. Esa era la enseñanza de Jesús. El mensaje central que se lee en distintas hojas de los evangelios. Un mensaje de desapego absoluto. Un mensaje que después veremos más adelante muy vinculado al sufismo. Muy vinculado a lo que es el sufismo, ¿no? Se refleja en los grupos sufis este mensaje de Jesús. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesús por este lado. Y Occidente, las sociedades occidentales que han crecido amparadas, educadas por el cristianismo y que se reconocen mayoritariamente cristianas, ¿cómo se comportan? Se comportan de una manera contraria a estas enseñanzas. Se comportan de manera contraria al amor al prójimo y al desapego del mundo. Viven abocadas al materialismo, a la búsqueda de la felicidad en los objetos materiales, en acumular riqueza, y si tienen que pisar cabezas para conseguir la riqueza, las pisamos. Y si tienen que invadir países para saquear sus riquezas, para mantener en sus países propios un alto nivel de vida, lo hacen. Y someten a otros países a la muerte, al hambre, a las enfermedades, a cosas espantosas, realmente espantosas. Viven persiguiendo el materialismo, las cosas materiales, viven en una forma opuesta a lo que enseñaba Jesús, totalmente opuesta. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿La religión es culpable de esto si las enseñanzas han sido otras? Los principios elementales de las enseñanzas son totalmente diferentes. ¿Por qué entonces se le culpa a la religión de lo que ha hecho la gente? Y si nosotros eliminamos la enseñanza de religión, ¿esto cambiaría en la gente algo? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿la religión es el opio de los pueblos? Habíamos dicho al principio que sí, que tiene los elementos como para ser una herramienta de las clases dominantes, pero es una herramienta desvirtuada de su esencia. Es una herramienta utilizada de una manera distinta a la que se debería utilizar por las clases dominantes. Y esto ocurre cuando faltan los líderes religiosos sabios que sepan guiar a la gente en las enseñanzas correctas de la religión. Si Dios quiere, esto lo iremos profundizando a lo largo de próximos audios del programa. Y eso es todo entonces por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan encontrado algunos elementos para aclarar algunos puntos en este audio. Lo iremos profundizando, iremos continuando con estos temas en los audios siguientes. Mi nombre es Néstor Pagano, este programa es El Pabilo. Suscríbanse al programa si no están suscritos, pónganlo a compartir, dejen sus comentarios y Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.